Soy una mujer joven casada con toda una vida por delante, y aún así, estoy a punto de contarte algo que puede parecer increíble. Imagíname parada en el umbral del baño con el corazón latiendo como si quisiera salirse de mi pecho mientras escucho los sonidos que lo cambiaron todo. Dentro estaban mis suegros, Alfredo y Elsa, envueltos en un momento de conexión mutua que me dejó sin aliento. Y lo más impactante de todo, cuando Alfredo me invitó a unirme, y yo, incapaz de resistir esa atracción, lo hice. Pero para entender cómo llegué hasta aquí, primero debes conocer mi historia. Mi nombre es Camila. Tengo 28 años y llevo 3 años casada con Tomás. Sí, he sido una mujer que llama la atención, con mi cabello rubio brillante y mis ojos azules, herencia de mis abuelos europeos. Mi figura es delgada pero curvilínea, algo que siempre ha sido motivo de cumplidos, aunque nunca he dejado que eso defina quién soy. Sin embargo, con el paso del tiempo, he comenzado a darme cuenta de que la verdadera esencia de una persona no siempre se refleja en lo superficial. Algo profundo empezó a cambiar en mi interior desde que nos mudamos a esta casa hace un año. Tomás y yo decidimos mudarnos a Buenos Aires, a la casa de sus padres, en el barrio de Palermo. La casa, una casona antigua de estilo señorial, parecía un museo viviente, los techos altos, los muebles de caoba tallados a mano, las lámparas de cristal y las paredes decoradas con cuadros antiguos. Un ambiente que, aunque imponente, me resultaba un poco sofocante al principio. En cada rincón podía sentirse el peso del tiempo y las historias de generaciones pasadas. Pero más que el entorno, fue la convivencia con los padres de Tomás, Elsa y Alfredo, lo que transformó mi vida de maneras que jamás habría imaginado. Elsa era una mujer amable pero estricta, de esas que llevan las riendas de todo lo que pasa en su hogar. Aunque nunca tuvo una palabra fuera de lugar conmigo, siempre sentí una ligera tensión en su presencia, como si cada uno de mis movimientos estuviera siendo cuidadosamente analizado. Alfredo, en cambio, tenía una energía completamente diferente. Desde el primer momento en que lo vi, hubo algo en el que me desarmó por completo. Era ese tipo de hombre que, con una sola mirada, parecía poder leer tus pensamientos más profundos. Alfredo era alto, con una presencia física que lo hacía destacar. Su cabello completamente canoso, pero siempre impecablemente peinado, le daba un aire de sabiduría y experiencia que se complementaba con su vestimenta impecable. Sus anteojos de montura delgada le daban un toque intelectual, reforzado por los libros de filosofía que siempre llevaba consigo. A sus 58 años, parecía tener más energía que muchos hombres jóvenes. Su rutina matutina incluía correr por el parque y luego leer en la sala con una taza de café negro en la mano. Era imposible no admirar su disciplina y el carisma natural que irradiaba. A medida que pasaban los días, comencé a notar cosas de Alfredo que me intrigaban aún más. Tenía un sentido del humor sutil pero inteligente, una sonrisa que, aunque rara, iluminaba toda la habitación, y una manera de hablar que hacía que quisieras escuchar cada palabra. A veces, en la mesa durante la cena, lo sorprendía mirándome con una intensidad que me hacía estremecer. Pero quizás lo más desconcertante era lo que sentía. No era algo que pudiera explicar fácilmente, era una mezcla de respeto, admiración y algo más, algo que no me atrevía a poner en palabras. No quiero que me malinterpretes. No es que no ame a mi esposo. Tomás es un hombre maravilloso, trabajador y cariñoso, pero con Alfredo la comparación era inevitable. Mientras Tomás era jovial y a veces un poco descuidado, Alfredo era todo lo contrario. Era un hombre hecho y derecho, con una seguridad en sí mismo que resultaba magnética. En momentos de silencio, me encontraba pensando en cómo sería estar con alguien como él, alguien que pareciera tener todas las respuestas, que irradiara estabilidad y confianza. No podía evitar sentirme culpable. ¿Cómo era posible que estos pensamientos cruzaran por mi mente? Traté de justificarlo de 1000 maneras, diciéndome que era solo una admiración pasajera o un reflejo de la monotonía en mi relación con Tomás. Pero, cuanto más tiempo pasaba en esa casa, más difícil se volvía ignorar lo que estaba sucediendo dentro de mí. Era como si cada rincón de esa casona, cada mirada de Alfredo y cada palabra suya fueran un eco de algo que no quería enfrentar pero que, al mismo tiempo, me resultaba imposible dejar de sentir. Recuerdo la primera vez que noté la forma en que Alfredo me miraba. Fue durante una cena familiar. Estábamos todos en la mesa, riéndonos de algo que había dicho Tomás, y, cuando levanté la vista, sus ojos estaban fijos en los míos. No era una mirada casual, era intensa, como si pudiera leer cada pensamiento que pasaba por mi mente. Rápidamente aparté la vista, pero esa sensación de haber sido expuesta no desapareció. Con el tiempo, empecé a notar otras cosas,
como Alfredo encontraba excusas para hablar conmigo a solas, como sus cumplidos eran siempre sutiles pero efectivos. Te ves muy bien hoy, Camila, eres una mujer muy inteligente, me encanta cómo decoraste el living. Pequeños comentarios que, combinados con su porte y su seguridad, comenzaron a afectarme más de lo que deberían. Hubo un día en particular que marcó un antes y un después. Estaba en la cocina preparando un café cuando Alfredo entró. Llevaba una camisa blanca que remarcaba sus hombros fuertes y ese perfume amaderado que parecía envolverlo. Se acercó más de lo necesario, apoyó una mano en la encimera y, con esa voz grave que me estremecía, dijo: Camila, si Tomás no se da cuenta de lo afortunado que es, debería abrir bien los ojos. Me quedé sin palabras. Traté de disimular mi nerviosismo con una risa tímida, pero por dentro sentía que el suelo se movía bajo mis pies. Esa fue la primera vez que me permití admitir, aunque fuera por un segundo, que Alfredo también me atraía. Y así, poco a poco, algo comenzó a crecer entre nosotros. No era algo tangible, ni siquiera algo que pudiera nombrar, pero estaba ahí, como una corriente subterránea. Cada interacción, cada mirada, cada palabra intercambiada parecía cargar el aire a nuestro alrededor. No podía evitarlo. Estaba comenzando a sentir algo que no debería. Y, aunque trataba de ignorarlo, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que todo llegara a un punto de quiebre. La convivencia en la casa de mis suegros había pasado de ser una simple circunstancia temporal a algo mucho más complejo. Desde que empezó a despertar en mí esa atracción por Alfredo, me sentía como si estuviera caminando por la cuerda floja. Pero lo que también me desconcertaba era Elsa. Ella también tenía algo que me atraía, aunque en un sentido diferente. Elsa era una mujer de elegancia natural. Su cabello oscuro, siempre recogido en un moño pulcro, realzaba sus facciones refinadas. Sus ojos, de un verde profundo, parecían esconder secretos que nadie más podía entender. Tenía una forma de moverse, de hablar, que era hipnotizante. Y, a pesar de su aparente frialdad, siempre encontraba una forma de hacerme sentir bienvenida. Camila, ¿puedes ayudarme con este jarrón?, me dijo un día mientras colocaba flores frescas en la sala principal. La cercanía de su cuerpo al mío y el leve roce de sus dedos contra los míos me provocaron un escalofrío. Elsa tenía una discreta pero poderosa presencia que comenzaba a ocupar un espacio en mi mente junto a Alfredo. Sin embargo, el suegro era otra historia. Cada encuentro con él se sentía cargado de una tensión eléctrica que ninguno de los dos mencionaba, pero ambos entendíamos. Todo se intensificó una tarde en particular. Tomás había salido a trabajar, y Elsa estaba en su jardín cuidando sus rosales. Yo estaba en la cocina tratando de preparar un postre. Alfredo entró, como solía hacer, con ese aire casual que solo él podía manejar. Huele delicioso. ¿Qué estás haciendo?, me preguntó, acercándose más de lo necesario. Es una tarta de manzanas. Espero que me quede bien, no soy una experta, respondí con una sonrisa nerviosa. Seguro que será la mejor tarta que he probado, dijo, apoyando sus manos en la encimera, tan cerca de mí que podía oler su perfume amaderado. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Sentía su mirada fija en mí, y cuando levanté la vista, nuestros ojos se encontraron. Fue como si el tiempo se detuviera. Mi respiración se aceleró y, sin pensarlo, él dio un paso más hacia mí. Camila, murmuró con una voz que hizo que todo mi cuerpo se estremeciera. Antes de que pudiera responder, su mano rozó suavemente mi mejilla y sus labios encontraron los míos. Fue un beso breve, pero intenso, cargado de todo lo que habíamos estado reprimiendo. Cuando nos separamos, ambos nos quedamos en silencio, como si tratáramos de procesar lo que acababa de suceder. Esto no debería haber pasado, dije, dando un paso atrás. Aunque, en el fondo, no estaba segura de querer detenerlo. Lo sé, respondió Alfredo, con una mezcla de arrepentimiento y deseo en su voz. Pero no puedo evitarlo. Hay algo entre nosotros, Camila, algo que no puedo ignorar. Esa tarde evité a Alfredo tanto como pude. Pero lo que había pasado quedó grabado en mi mente. Y no solo eso, también me di cuenta de que mis pensamientos hacia Elsa se estaban volviendo más complejos. Cada vez que la veía, no podía evitar admirar su belleza, su elegancia. Había algo en ella que me intrigaba, algo que me hacía querer conocerla más profundamente. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Alfredo y yo evitamos quedarnos solos, pero nuestras miradas se cruzaban constantemente, cargadas de significados que no éramos capaces de verbalizar.
Elsa, por su parte, parecía ajena a lo que estaba ocurriendo, o tal vez no. Había momentos en los que sentía que sus ojos verdes me estudiaban con una intensidad que me hacía preguntarme si sabía más de lo que aparentaba. Una noche, mientras cenábamos los cuatro, Elsa hizo un comentario que me dejó desconcertada. Camila, ¿alguna vez te han dicho que tienes una belleza clásica? Eres como una de esas musas que inspiraban a los pintores del Renacimiento. Sentí que me ruborizaba, y mi mirada se encontró con la de Alfredo, quien tenía una ligera sonrisa en los labios. Gracias, Elsa. Es un cumplido muy halagador, respondí, tratando de sonar casual. Solo digo la verdad, continuó ella, con una mirada que se alargó un segundo más de lo necesario. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, no podía dejar de pensar en lo que estaba pasando. Mis suegros, cada uno a su manera, habían logrado instalarse en mi mente y en mi corazón de una forma que nunca habría imaginado. Y aunque intentaba convencerme de que todo esto era solo un juego peligroso de mi imaginación, sabía que era mucho más que eso. Algo estaba cambiando, y no había forma de detenerlo. La noche en que todo sucedió, la casa estaba sumida en un silencio casi solemne. Tomás había salido en un viaje de trabajo, y Elsa había preparado una cena ligera antes de retirarse a su habitación. Alfredo, por su parte, había mencionado que revisaría unos papeles en su estudio. Yo me quedé en la sala con un libro en las manos, aunque mi mente estaba en cualquier parte menos en las páginas frente a mí. Fue el sonido de risas lo que captó mi atención, proveniente del baño del pasillo. Me acerqué lentamente, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta, y lo que vi me dejó sin aliento. Allí estaban ellos, Elsa y Alfredo, en una escena íntima que jamás habría imaginado. Alfredo envolvía a Elsa con una delicadeza que parecía congelar el tiempo. Sus gestos transmitían un afecto magnético. Ella, por su parte, respondía con una emoción que llenaba el ambiente de una energía eléctrica difícil de ignorar. Mi primera reacción fue darme la vuelta y alejarme, pero mis pies se negaron a moverse. Había algo en esa escena que me mantenía anclada, como si estuviera viendo algo prohibido, pero también irresistible. Fue entonces cuando Alfredo levantó la mirada y me vio. No hubo sorpresa en sus ojos ni enojo, en cambio, me dedicó una sonrisa que me heló la sangre y aceleró mi corazón al mismo tiempo. Camila, dijo, con esa voz grave que siempre me desarmaba, ¿por qué no entras? Elsa también giró su cabeza hacia mí. En lugar de mostrarse indignada o avergonzada, me sonrió, cómplice. Ven. No tienes por qué quedarte ahí. Estamos en confianza. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Cada fibra de mi ser me gritaba que me alejara, que volviera a mi habitación y fingiera que esto nunca había sucedido. Pero algo más oscuro y primitivo, me empujó a dar un paso hacia adelante. Dentro, el ambiente estaba cargado de una tensión difícil de ignorar. Alfredo se acercó, posando sus manos suavemente en mis mejillas mientras buscaba mi mirada. ¿Estás segura?, preguntó con una calma que vibraba en el aire. Asentí, incapaz de encontrar palabras. Elsa también se aproximó, y su perfume envolvente pareció intensificar el momento al posar su mano con suavidad sobre mi brazo. Lo que siguió fue una experiencia cargada de emociones desconocidas. Cada gesto y cada mirada rompían barreras internas que nunca imaginé cruzar. Alfredo y Elsa parecían compartir una conexión profunda que, de algún modo, también me atrapó, llevándome a sentirme parte de algo más grande que nosotros mismos. Horas después, cuando todo había terminado y el silencio volvió a reinar, me quedé mirando el techo de mi habitación. Mi mente estaba nublada, pero sabía que lo que habíamos hecho era una bomba de tiempo. No podía dejar de preguntarme cuáles serían las consecuencias de lo que había pasado. Y las consecuencias llegaron rápido. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en la mesa como si nada hubiera pasado, Tomás regresó de su viaje inesperadamente temprano. Su rostro estaba serio, y sus ojos parecían buscar algo que no entendía. ¿Está todo bien?, pregunté, tratando de sonar casual. No, Camila, no está todo bien, dijo, dejando su maletín sobre la mesa. Sacó su teléfono y reprodujo un video de las cámaras de seguridad. Mi corazón se detuvo al reconocer las imágenes, era yo entrando al baño esa noche. No mostraba todo lo que había sucedido, pero era suficiente para levantar sospechas. ¿Qué es esto?, preguntó Tomás, su voz temblando de rabia y confusión. Antes de que pudiera responder, Alfredo intervino.
Tomás, deja que te explique. Pero Tomás no quería explicaciones. Con un movimiento rápido, lanzó un golpe que alcanzó a Alfredo en el rostro. Elsa gritó, tratando de interponerse, pero Tomás ya había perdido el control. «Me traicionaste», gritó, dirigiéndose tanto a mí como a su padre. Sus palabras salían de su boca como cuchillos, cada una más afilada que la anterior. En medio del caos, Elsa intentó calmarlo. «Tomás, por favor, escúchanos». Pero era demasiado tarde. Tomás salió de la casa, llevándose sus cosas y dejando un silencio sepulcral a su paso. Aquella noche, mientras recogía los pedazos de lo que había quedado, Alfredo se acercó a mí. «Camila, lo siento. Esto nunca debió haber pasado». Asentí con lágrimas en los ojos. Sabía que habíamos cruzado una línea que no podíamos deshacer, pero también sabía que, de alguna manera, esta experiencia había revelado las grietas en nuestras vidas que siempre habíamos intentado ignorar. La enseñanza fue clara, aunque dolorosa: hay deseos que, por más intensos que sean, nunca deben anteponerse a las relaciones que realmente importan. A veces, las decisiones tomadas en un momento de pasión pueden destruir todo lo que habías construido. Ese fue el precio que pagamos. ¿Te quedaron ganas de más? Nosotros también. Dale un me gusta si disfrutaste de este viaje al lado oscuro. No te pierdas nuestros próximos episodios. Suscríbete y sigue navegando por nuestro canal para descubrir más historias que te dejarán sin aliento. Era una tarde de miércoles normal cuando mi marido, Dan, me soltó una bomba inesperada. Le habían ofrecido un viaje de negocios de una semana al extranjero, dejándome sola en nuestra casa por primera vez en años. Aunque sabía que era parte de su trabajo, la idea de estar sola durante tanto tiempo me ponía ansiosa. Hizo las maletas, me dio un beso de despedida y se fue con una sonrisa alegre, prometiendo llamarme todas las noches. De repente, la casa me pareció demasiado grande, demasiado tranquila. Los primeros días transcurrieron sin demasiados problemas. Trabajé desde casa, miré un poco la televisión y di largos paseos por el barrio. Pero al tercer día las cosas cambiaron. Esa noche estaba descansando en el sofá con una taza de té cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie y sentí una ligera punzada de curiosidad mezclada con inquietud. Abrí la puerta y encontré a Mark, el mejor amigo de Dan, de pie allí con una cálida sonrisa. «Hola, estaba en el barrio y pensé en pasar a ver cómo estabas», dijo con indiferencia, sosteniendo una botella de vino. «Sé que Dan está lejos y debe ser un poco solitario». Mark y Dan habían sido amigos desde la universidad. Tenían esa amistad fácil y cómoda que resistía la prueba del tiempo. Todos salíamos juntos de vez en cuando, pero nunca tuve mucho tiempo a solas con Mark. Siempre estaba cerca de Dan, así que nunca tuvimos la oportunidad de conocernos profundamente. «Oh, gracias. No tenías que hacer eso», dije, haciéndome a un lado para dejarlo entrar. Se encogió de hombros. Solo era un buen amigo. No le di mucha importancia. Después de todo, Mark era como de la familia. Nos sentamos, compartimos una copa de vino y hablamos de las cosas habituales: trabajo, amigos en común y cómo Dan se estaba adaptando al viaje. La conversación fluyó con facilidad, y me encontré riendo más de lo que lo había hecho en días. Mark siempre había sido encantador, pero me di cuenta de que nunca había prestado atención a lo genuinamente amable y divertido que podía ser. Antes de que me diera cuenta, habían pasado 2 horas y todavía estábamos enfrascados en una conversación. Había algo cautivador en la forma en que Mark escuchaba. Su atención no vacilaba, fue refrescante y desconocido. Hacía mucho tiempo que no sentía ese tipo de conexión. A medida que avanzaba la noche, Mark me miraba con una intensidad que no había visto antes. No era inapropiado, pero era diferente. Hubo un momento fugaz en el que el aire entre nosotros cambió. Ninguno de los dos lo reconoció en voz alta, pero yo podía sentirlo. Le quité importancia, convencida de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Después de todo, él era el mejor amigo de Dan, y yo era la esposa de Dan. No había forma de que Mark cruzara esa línea, ¿verdad? Cambié rápidamente de tema y, sintiendo que la noche había durado lo suficiente, le dije a Mark que necesitaba irme a la cama. Sonrió, me agradeció la compañía y se fue sin dudarlo. Cuando cerré la puerta, no pude quitarme la extraña sensación que flotaba en el aire. No se suponía que fuera así. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome un poco mal. La noche con Mark me daba vueltas en la cabeza más de lo debido.
Me dije a mí misma que no era nada, que era solo el resultado de tener compañía cuando me sentía inusualmente vulnerable sin Dan. Sin embargo, había una voz molesta en el fondo de mi cabeza, reproduciendo el sutil cambio en el aire entre nosotros. Me ocupé del trabajo, tratando de sacudirme los pensamientos, pero se colaban en momentos inesperados, cuando estaba haciendo café, cuando miraba el sofá donde habíamos hablado la noche anterior. Lo que más me molestaba era el hecho de que estuviera pensando en Mark. Era alguien a quien conocía desde hacía años, alguien que siempre había estado en un segundo plano en mi vida, solo un rostro amigable. ¿Por qué de repente lo notaba de una manera diferente? Por la tarde no pude resistir la urgencia de hablar con alguien. Llamé a mi amiga Lily, la única persona que escuchaba sin juzgar. Así que Mark vino anoche, dije, tratando de sonar casual. ¿Mark, el amigo de Dan? ¿Para qué? Preguntó Lily con un tono de curiosidad inmediata. Solo para ver cómo estaba, supongo. Tomamos unas copas de vino y hablamos. Fue agradable, pero, dudé. ¿Pero qué? Insistió. Suspiré. No lo sé. Hubo un momento que no puedo explicar. No fue nada, pero se sintió como algo. Lily se quedó en silencio por un momento. ¿Y qué hizo exactamente? Nada, dije rápidamente. Esa es la cuestión, no fue nada específico. Fue más como una sensación, como si ambos fuéramos conscientes de algo de lo que no se suponía que fuéramos conscientes. Lily tarareó pensativamente. Bueno, eso es complicado. Quiero decir, él es el mejor amigo de Dan. Tal vez fue solo el vino hablando. Tal vez, respondí, aunque en el fondo no estaba convencida. Pasé el resto del día tratando de concentrarme en cualquier cosa menos en esa conversación, pero Mark parecía ocupar cada rincón de mi mente. Era absurdo, él solo estaba siendo un buen amigo, y yo estaba pensando demasiado en eso porque me sentía sola. Esa noche, cuando me senté a cenar sola, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mark. Pasé un buen rato anoche. Espero no haberme quedado más tiempo del debido. Me quedé mirando el mensaje sin saber cómo responder. Escribí algunas respuestas diferentes antes de decidirme por una simple. No, para nada. Era agradable tener compañía. Unos minutos después llegó su respuesta. Me alegra escuchar eso. Estaba pensando en pasarme de nuevo mañana, si estás libre. Sin presión, por supuesto. Dudé. Una parte de mí quería decir que no, para evitar lo que fuera en lo que se estaba convirtiendo esto. Pero la otra parte, la que había estado sola y aburrida durante días, estaba tentada. No era como si algo fuera a pasar, me dije a mí misma. Era solo otra visita de un amigo. Claro, mañana funciona, respondí antes de poder pensarlo demasiado. El día siguiente pasó en un torbellino de energía nerviosa. No podía dejar de pensar en lo que estaba haciendo. Me estaba preparando para algo que no podía controlar, o todo esto estaba en mi cabeza. Esa noche, Mark llegó de nuevo, esta vez con comida para llevar en la mano. Nos sentamos a la mesa de la cocina, comiendo y hablando como lo habíamos hecho la otra noche. Pero esta vez la energía entre nosotros estaba aún más cargada. Cada risa, cada mirada, se sentía más pesada, como si ambos estuviéramos eludiendo algo no dicho. En un momento lo sorprendí mirándome un poco más de lo habitual y sentí que mi corazón se aceleraba rápidamente. Miré hacia otro lado, sintiendo el peso de la culpa instalarse. Esto es ridículo, pensé. Es el amigo de Dan. Nada va a pasar. Pero cuanto más intentaba dejarlo de lado, más me atraía la idea de dejar que algo sucediera, y eso era aterrador. A medida que avanzaba la noche, se hizo evidente que lo que fuera que se había estado gestando la noche anterior todavía estaba allí. Bailamos alrededor de eso con charlas triviales y conversaciones casuales, pero la tensión era innegable. Y luego, sin pensarlo, me encontré diciendo algo que no había planeado. Mark, ¿alguna vez te preguntas qué pasaría si no estuviéramos atados a otras personas? Me miró sorprendido, pero no conmocionado. Hubo una pausa y luego respondió con voz tranquila. Lo he pensado más de lo que debería. No me lo esperaba. Mi corazón se aceleró, y sentí una extraña mezcla de emoción y pánico. Lo siento, tartamudeé. No sé por qué dije eso. Mark negó con la cabeza, su expresión era suave pero seria.
No, no te disculpes. Yo también he estado sintiendo algo, pero no quiero arruinar nada. ¿Tú y Dan? Eso es sagrado. Sus palabras me golpearon fuerte, y me di cuenta de lo cerca que estábamos de cruzar una línea que no podía deshacer. Asentí, sintiendo la gravedad del momento. Sí, susurré. Amo a Dan. Mark se inclinó hacia atrás, exhalando profundamente. Lo sé, y lo respeto. Pero no voy a mentir, es difícil estar cerca de ti. A veces hay una conexión que no puedo ignorar. Durante un largo momento nos sentamos en silencio, ambos contemplando la realidad de lo que estaba sucediendo. Habíamos reconocido algo que ninguno de los dos quería, y ahora no había vuelta atrás. Cuando Mark se levantó para irse, me miró una última vez. Debería irme antes de que cometamos un error. Asentí, incapaz de hablar, y lo observé mientras salía por la puerta. La casa se sintió vacía incluso después de que él se fue, y me quedé frente al complicado lío de emociones que se arremolinaban en mi interior. El día después de la segunda visita de Mark me desperté con una sensación de alivio y temor a la vez. Una parte de mí estaba contenta de que hubiéramos recuperado el sentido común, pero la otra parte no podía dejar de pensar en la profundidad de nuestra conversación, en lo cerca que estuvimos de hacer algo que podría destruir mi matrimonio. Dan me llamó más tarde esa mañana para saber cómo estaba. Su voz era cálida y familiar, pero no podía quitarme la culpa que me invadía. Lo escuché hablar de sus reuniones, sus compañeros de trabajo y lo mucho que me extrañaba. Cada palabra se sentía como un peso presionando mi pecho. Me encontré respondiendo automáticamente, tratando de sonar optimista y normal, pero estaba lejos de serlo. Sentía que vivía en dos mundos, uno en el que era la esposa amorosa de Dan y otro en el que Mark había despertado sentimientos que no estaba lista para enfrentar. Esa noche decidí llamar a Mark, solo para asegurarme de que todo seguía normal entre nosotros. No quería que las cosas fueran incómodas, pero también necesitaba asegurarme de que ambos estuviéramos en la misma página, de que nada había cambiado. Oye, dije cuando respondió, tratando de sonar casual. Solo quería asegurarme de que estábamos bien, ya sabes, después de anoche. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Sí, estamos bien, dijo, pero su voz carecía del tono relajado que solía tener. ¿Estás seguro? No quiero que las cosas sean raras entre nosotros, presioné. Mark suspiró suavemente. Mira, no es raro, pero no voy a mentir. Creo que debemos tener cuidado. Sea lo que sea, es peligroso para ambos. Sabía que tenía razón. Estoy de acuerdo. No quiero arruinar las cosas. Yo tampoco, dijo, pero es difícil, ¿sabes? He estado pensando en ti mucho más de lo que debería, y sé que eso está mal. Dan es mi mejor amigo, y tú eres su esposa. Su honestidad me desarmaba, y por un momento no supe qué decir. Yo había sentido lo mismo, y oírlo admitirlo en voz alta hizo que todo fuera más real. Tenemos que detener esto, Mark, finalmente dije con voz firme. Sea lo que sea, no puede ir más allá. Amo a Dan y no puedo lastimarlo de esa manera. La voz de Mark se suavizó. Lo sé, lo entiendo. Yo tampoco quiero lastimarlo. Hubo un largo silencio entre nosotros, el peso de la situación flotaba en el aire. Sabía que teníamos que poner fin a esta tensión, a lo que fuera que se hubiera estado acumulando entre nosotros. Pero cuanto más intentaba convencerme, más me daba cuenta de lo difícil que iba a ser. Después de colgar, sentí una extraña sensación de finalidad. Fue la decisión correcta, me dije. Mark y yo no podíamos ser nada más que amigos, sin importar la conexión tácita que pudiéramos sentir. Pero, a pesar de eso, no podía quitarme de encima la sensación de pérdida. Algo había cambiado entre nosotros, y no había vuelta atrás. Los siguientes días pasaron como un borrón. Me entregué al trabajo, a mantenerme ocupada, cualquier cosa para evitar pensar en Mark o en las complicadas emociones que se arremolinaban en mi interior. Dan debía volver en un par de días, y yo estaba decidida a dejar todo esto atrás antes de que regresara. Pero las cosas no salieron como estaba planeado. El día antes de que Dan volviera a casa recibí un mensaje de texto de Mark. ¿Podemos hablar? Se me hundió el estómago. Sabía que no debía responder, pero algo en mí no pudo resistirse. No podía dejar las cosas sin resolver. Claro, respondí, sintiendo como se me formaba un nudo en el estómago. Esa noche, Mark volvió a venir.
Me había prometido a mí misma que sería la última vez, que tendríamos una última conversación para aclarar las cosas y luego volveríamos a nuestras vidas normales. Pero en el momento en que entró, supe que no sería tan sencillo. Nos sentamos en el sofá, ambos evitando el contacto visual por un rato. La tensión era palpable. Lo siento, dijo Mark finalmente, rompiendo el silencio. No debería haberte enviado un mensaje. Es solo que he estado luchando con todo esto y no sabía qué más hacer. Sacudí la cabeza. No es tu culpa. Todo esto se nos ha ido de las manos. Nunca deberíamos haber dejado que llegara tan lejos. Mark me miró, su expresión era seria. Lo sé. Pero no puedo dejar de pensar en ti, y ese es el problema. No quiero sentirme así, pero lo hago. Tragué saliva con fuerza, sintiendo que mis propias emociones salían a la superficie. No podemos hacer esto, Mark. No es justo para Dan. No es justo para ninguno de los dos. Asintió lentamente. Tienes razón. No es justo. Pero eso no lo hace más fácil. Por un momento, ninguno de los dos habló. El peso de todo colgaba entre nosotros, tácito pero comprendido. Podía sentir la atracción, la tentación de dejar que algo sucediera, de ceder a lo que fuera esto. Pero sabía que si cruzábamos esa línea, no habría vuelta atrás. No puedo, susurré, más para mí que para él. No puedo hacer esto. Mark se levantó, pasándose una mano por el pelo. Lo sé. Debería irme. Pero ninguno de los dos se movió. Ambos estábamos congelados en el lugar, de pie al borde de un precipicio del que no queríamos caer. Finalmente, Mark se dio la vuelta para irse. Pero antes de llegar a la puerta, se detuvo y me miró. Por si sirve de algo, me preocupo por ti. Pero no seré yo quien arruiné tu matrimonio. Y con eso, se fue. Cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Había tomado la decisión correcta, pero no se sentía como una victoria. Sentí que había perdido algo importante, algo que ni siquiera me había dado cuenta de que quería. Al día siguiente, Dan llegó a casa. Su cálido abrazo me resultó familiar, reconfortante, pero sentí una distancia dentro de mí que no podía explicar. Sonreí, me reí de sus historias y volví al ritmo de nuestra vida juntos. Algo había cambiado. Mark y yo no volvimos a hablar después de esa noche. Nos evitamos mutuamente, acordando en silencio que lo que casi había sucedido se desvanecería en el fondo. Era más fácil así, más seguro. A medida que pasaba el tiempo, la tensión se disolvió en el recuerdo, pero dejó una marca. Una que ninguno de los dos admitiría nunca. Un recordatorio de que incluso los límites más fuertes pueden doblarse bajo el peso de los sentimientos no expresados. Y aunque nunca crucé esa línea, sabía que me había acercado peligrosamente.